presento como Sheindl Merikansky o como... Esa soy. Perfecto, gracias. A ustedes. Qué guapa, Sheindl. Gracias. ¿Cómo te sientes? Más o menos. Ahí vas. Esther Sirkin, ¿ya está? He tenido días mejores. Bueno. Pero no hay que quejarse. Alberto, ya podemos empezar, ¿eh? Ya son las 6:31. Mónica, te falta Esther Sirkin. Ah, me habían dicho que ya nada más faltaba Sheindl. Falta Esther Sirkin. Le estoy hablando. Ok. Rebe. Esther, ¿ya estás? Esther, ¿ya te conectaste? Pon tu micrófono en silencio, No, Rebe. Esther, te dije 7:30 de nosotros. Ahorita en Miami son las 7:30. Te pido que te metas. A lo mejor podemos empezar y ella de todas maneras no tiene la primera participación. Entonces, vamos empezando, Alberto. Listo. Sí me oyeron, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, ya pensé que iban a hacer una introducción de la Keile. Entonces, ¿ya empiezo? Sí, por favor. Ok, perdón por la tardanza, entendí mal. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues estoy contenta que llegó este día, que lo hemos planeado mucho. Y quiero empezar diciendo que el último miércoles de cada mes es la Noche de Museos, una actividad especial que ofrecen muchos museos en el país en horario nocturno, lo cual en tiempos de no COVID era maravilloso porque daba la oportunidad a gente que nunca puede ir en los horarios normales de los museos a actividades nocturnas. Nosotros en la Sinagoga Histórica Justo Sierra, desde hace más de 5 años nos unimos a este programa y cada mes buscamos algo que sea interesante y significativo. Hoy coincide exactamente con el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se estableció por la ONU en el año 2005, por lo que era para mí necesario vincularnos con este tema que resulta desgraciadamente muy actual debido a los movimientos de intolerancia, antisemitismo y xenofobia que vivimos a nivel mundial. Hoy agradezco a Rosy Chomstein, que generosamente me Mónica, perdón, perdimos tu audio. Mi Ahí audio. está. Ya te regresamos. Ay, pero ¿desde cuándo lo perdieron? Agradezco. Bueno, agradezco a Rosy Chomstein, quien generosamente me mandó a mi casa un libro llamado De Varsovia a Shanghái, escrito en yiddish por el profesor Joseph Rothenberg y que fue traducido al español por un grupo de exalumnas en el que ella y varias de las que están hoy con nosotros participó. Rothenberg fue maestro en México. Después de esta larga travesía de Varsovia a Shanghái, llegó a México y fue profesor y dejó una honda huella en todas las personas a quienes tocó con su enseñanza. El libro me atrapó y decidí que era muy apropiado presentarlo en el marco de este día. Es una narración humana, íntima y muy personal de alguien que vivió y sobrevivió a la Shoah.
A raíz de su lectura, además de aprender mucho acerca del Holocausto desde la experiencia de un sobreviviente, entendí el amor que sus alumnas le tuvieron y puedo decir que me da mucha tristeza no haberlo conocido y aprender de él. Pero gracias a este texto puedo conocer al hombre con una habilidad de un narrador con un ojo antropológico que describe lo que ve en sus andanzas, a pesar de tratarse de andanzas solitarias y llenas de pesadumbre, habiendo abandonado a su familia con la idea de salvarlos, de salvarse él ante las amenazas de la guerra que le iba literalmente pisando los tobillos a través de 20 lugares hasta que llegó a Shanghái antes de venir a México. Qué gran privilegio el de sus alumnas. Haber tenido un profesor agudo, sensible, crítico, culto y lleno de experiencias vitales que seguro dejaron una marca en su forma de enseñar. No una preparación solo académica, sino para la vida con mayúsculas. Este libro, además, es un puente entre el mundo desaparecido de los pueblitos de Europa antes de la guerra y nuestro mundo actual, tan distinto. Hay mucho en este libro, hay que leerlo. Siempre hay que agradecer a quien se toma la tarea de traducir un texto. Yo agradezco hoy y felicito a todas las mujeres, alumnas amorosas y comprometidas que se dedicaron sin tener el oficio a traducir las palabras de su profesor para que en México y el mundo de habla hispana se pudiera conocer. Y ya nos hablará Tamara de la enorme labor que fue uniformar todas estas voces en un relato coherente y conmovedor. Quiero ahora pasarle la palabra a Rebe Mareina para que nos platique cómo nació este libro que presentamos hoy. Gracias. Rebe, perdón, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya. Buenas noches a todos, gracias por conectarse. Quiero en mi nombre y en el de todas las participantes en esta conmemoración darle las gracias de todo corazón a quienes hacen posible esta plática, a la Keile, al Museo de la Sinagoga de Justo Sierra y sobre todo a Mónica Uniquel, que en su infatigable afán de dar honor y reconocimiento propició esta reunión. Este 27 de enero, creo que no hay mejor manera de dar honor que recordando a un hombre que fue víctima, refugiado y sobreviviente, el líder, el maestro Joseph Rothenberg. El líder escribió, como bien dijo Mónica, un libro en yiddish llamado De Varsovia a Shanghái, donde narra el drama vivido por aquellos que tuvieron que huir dejando a sus familias, a sus amigos, a su trabajo, a su vida, para salvar la propia, ya que eran perseguidos por muchas razones. Eran perseguidos por ser judíos, por su ideología bundista, socialista y yidishista, que más tarde se explicará, por ser intelectuales, amantes de la libre expresión, abiertamente antifascistas y anticomunistas. La idea de la traducción de este libro del yiddish al español nació precisamente un 27 de enero del 2016, cuando Shulamit Sturman, representante de Yad Vashem, acompañó a los alumnos de la Escuela Yavne, de donde yo era maestra, a un proyecto muy interesante y muy enriquecedor que se llama Adopta una Escuela, y que consiste en que los muchachos de las escuelas de la red judía visitan una escuela no judía el 27 de enero y platican sobre el tema de la Shoah. Así, platicando en el camión, mientras llegábamos a la escuela a donde íbamos a presentar esta plática, Shulamit me preguntó que qué libros leían los muchachos como parte del curso de Shoah. Y bueno, por supuesto salieron libros como El hombre en busca de destino de Viktor Frankl, Los límites del perdón de Simón Wiesenthal, La noche de Elie Wiesel, entre otros. Y entonces ella me dijo, qué lástima, ojalá el libro de Lehrer, de nuestro maestro,
del seminar estuviera traducido y así ellos podrían ver otra historia, la historia de un refugiado en estos terribles años de guerra y lo que fue para ellos vivir amenazados y huyendo constantemente. De pronto nos quedamos viendo las dos y dijimos, vamos a traducirlo, a ver cómo le hacemos. Sacamos, por así decirlo, una convocatoria entre las exalumnas del seminar del Lehrer y repartimos los capítulos en yiddish para que cada una lo tradujera. Ya completada esta primera parte, la licenciada Tamara Manso recibió el material y lo editó de manera extraordinaria, como todos ustedes podrán atestiguarlo cuando lean el libro. No quiero entrar al tema, pues ella misma les platicará cómo fue el proceso. Para lograr la edición, contamos con donativos muy importantes, por supuesto la que ILE nos donó, y la mayoría fue gente que reconoció lo valioso del proyecto y que apoyó su realización. Muchos de ellos habían sido alumnos de Lehrer cuando dio clases en el colegio israelita y en la Naye y en el nuevo colegio israelita, y muchos otros, como repito, solo porque sintieron que era un proyecto valioso y participaron. Además, las que participamos en la traducción también participamos económicamente con una parte, y el trabajo de cada una de las traductoras nació del cariño a nuestro amado profesor del seminar, y este se ve reflejado en el libro que ya está en todas las escuelas de la red, está también en el Museo Polín de Varsovia, está en la Comunidad de Madrid, en Costa Rica, en Argentina, en todas las sedes de Yad Vashem, etc. Quiero agradecer, antes de leer los nombres de las que tradujimos, quiero agradecer por el prólogo a la doctora Shulamit Goldschmidt, muchas gracias. A la licenciada Tali Margolis, ella hizo la introducción, hizo algunos mapas, nos ayudó mucho con logística, tecnología, etcétera. Muchas gracias. También a Tamara Gleason, muchas gracias por su participación. Y ahora doy lectura a cada una y una de las traductoras. Shane Lavigdor, Patti Befeller, Silvia Bialik, Jave Cohen, Zichrona Libraja, Rosy Chomstein, Shane Garalnik, Rochl Golombek, Zichrona Libraja, Frume Lerner, Hane Levinsky, Gitele Magidin, Rebecca Mareina, Sheindl Merikansky, Sarita Nestel, Zichrona Libraja, Mina Nikolayevsky, Nati Ocon, Sara Rosenberg, Shulamit Sturman, Esther Sirkin, Reisel Weiser, Silvia Weiser, y la edición y diseño gráfico Tamara Manso, de quien ahora cedo la palabra. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Rebe. Gracias, Moni. Como comentó Rebe, las Lehrer, que es las maestras y exalumnas de Lehrer Rothenberg, del maestro Rothenberg, se dividieron los capítulos del libro y yo recibí todas estas traducciones para unificarlas. Para ello leí el original en yiddish con la intención de poder unificar y homogenizar el texto con la mayor fidelidad posible a la voz auténtica de Lehrer, a su calidad narrativa y al contenido emocional, que él no expresa a través de un desborde de sentimientos, sino sirviéndose de imágenes narrativas con una fuerte carga emotiva muy conmovedora, a pesar de estar escritas de manera un tanto mesurada, incluso me atrevería a decir serena. Al mismo tiempo, considerando que esta versión en español tiene entre sus propósitos el llegar a un nuevo público lector, la edición involucró en paralelo ir incluyendo notas al pie de página
sobre términos, expresiones, locuciones, denominaciones, entre otras, tanto de yiddish como de algunas de polaco y algunas de ruso. Y esto también fue con la intención de ser fieles a la naturaleza de las expresiones en sí mismas y a sus connotaciones culturales e históricas, y al mismo tiempo también para respetar el estilo y el lenguaje usado por el Lerer. El trabajo menos complicado, aunque si bien es laborioso, es todo lo que es la parte técnica y formal de unificar y homogenizar de acuerdo a los criterios del español. Lo más complejo es realmente el haber podido y logrado no solo unificar la intención, el por qué escribió el Lerer, decidió escribir este testimonio, y su objetivo, el por qué, junto con el objetivo de todas estas alumnas que se involucraron en el proyecto con tiempo, esfuerzo y conocimiento, por supuesto, para poder reflejar en español el sentido y la emoción contenidos en el texto original, por supuesto. Y creo que al final, precisamente, esto creo que es un objetivo que se logró muy bien. Y con todo lo que se hizo, la traducción final, esta versión final en español, creo que logra aproximar al lector al testimonio de Lerer de una manera sencilla, fluida, pero sobre todo de un modo mucho más cercano al carácter genuino y familiar de la narración original de Lerer, que creo que parte de la intención también era pues hacerle honor a su memoria y a su testimonio. Y pues sin más, le cedo la palabra a la doctora Nati Ocon. Tengo que prender, ¿sí, verdad? Ya está, Nati, ¿Ya si quieres. está? Bueno, Tamara, quiero, ahorita que volví a leer el libro, quiero volver a felicitarte porque todo lo que dijiste lo cumpliste. El libro es ameno, se lee rápido, se lee fácil, se lee muy bien y te felicito mucho, igual que a todas las demás. Yo quería, en honor al Lerer Rothenberg, que me dio clases de historia y que fue quizá uno de los mejores maestros de historia judía que tuve, quería yo hablar un poco del contexto en el que él presenta su libro, ¿no? Es un privilegio contar con estas memorias. Sus relatos, desde el punto de vista de un individuo en particular, enriquecen la historia en general. El Lerer Rothenberg vive en Varsovia con su familia, su esposa e hijo, su hermano, hermana, milita en el Bund, Partido Obrero Judío, y desarrolla una intensa labor social y educativa. Su relato lo inicia en septiembre de 1939 con la invasión del ejército nazi sobre su ciudad, acción que detonó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nos hace patente su dilema de abandonar o no a sus seres queridos y a su ciudad ante la llegada del enemigo. Los miembros del Bund toman una decisión de partido, deciden huir de Varsovia hacia Polonia del Este, a Białystok y a otras ciudades. El Lerer Rothenberg es animado y aconsejado por sus seres queridos, sus hermanos, su esposa, de que se vaya con el grupo de camaradas, con su grupo de amigos bundistas. El hermano le dice, tú eres bundista, debes huir porque estás en peligro. Su esposa lo anima prometiendo reunirse pronto con él. La invasión de Polonia fue programada tan solo un par de semanas antes. Esto es el 23 de agosto de 1939, cuando se firmó el Tratado de No Agresión entre Alemania nazifascista y la URSS, el llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, así llamado por el nombre de sus respectivos ministros del Exterior. En ese pacto, las dos potencias que eran declaradas archienemigas se habían puesto de acuerdo para dividirse la Europa Oriental en zonas de influencia, la zona de influencia germana y la zona de influencia soviética. Polonia del Este sería parte de Alemania y para los soviéticos la parte oriental de Polonia, y así lo hicieron. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade esa región polaca
marcando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y tan solo un par de días después, los soviéticos se anexan el resto de Polonia. Los países bálticos serían zona de influencia soviética también, pero tardarían los soviéticos un año más para anexárselos. Eso sucedió hasta el 18 de junio de 1940. Este pacto causa consternación en el mundo. Nadie esperaba algo bueno de ese arreglo. Estaban descontentos todos los aliados fascistas de la Alemania nazi, así como los comunistas aliados de Stalin y de la URSS. Todos estaban descontentos. Pero para los bundistas se cierra la pinza que tienen los bundistas polacos, que tienen que huir de la Polonia ocupada por Alemania para poco tiempo después huir también de la parte de Polonia anexada por los soviéticos. Nuestros refugiados bundistas, entre los que se encuentra el Erich Rothenberg, abandonan también la Polonia soviética, temiendo ser tomados como prisioneros por ser considerados enemigos del Estado proletario, obrero, constructor del socialismo y de su líder supremo, Stalin. Empieza el vía crucis de los refugiados que huyen al este y prosigue su martirio huyendo constantemente. En ninguna parte de Polonia están a salvo. Los nazis empiezan con la reclusión de judíos en guetos, en la parte que se anexaron, y los soviéticos prosiguen con sus purgas a los enemigos del Estado. Una purga significaba o la muerte, o la cárcel, o ser enviados a los gulags. Huye el fiel maestro con sus pocos camaradas a Lituania y sale con dificultad del supuesto paraíso soviético. Llegan a Vilna, Lituania. Ahí retoma Rothenberg su trabajo social, ayudando en comedores para niños judíos y ayudando la enseñanza de estos niños. Muchas carencias y sufrimientos, pero libres al fin. Pero el encanto desaparece un año después. Los soviéticos se anexan Lituania y se inicia una vez más por parte de los refugiados la carrera por conseguir visas para escapar de la esfera soviética. El Erich relata que entre tanto dolor hay una luz de esperanza. Organizaciones judías de salvamento de refugiados y líderes bundistas en países fuera de Europa les consiguen un visado para salir de la URSS y para salir de la esfera soviética. Le consiguen boletos para viajar por toda la Unión Soviética, cruzan hasta Vladivostok, pasando por Birobidzhan, la región autónoma judía que fue consignada por Stalin para hacer ahí un estado judío. Y de ahí van en una pequeña embarcación, navegan hacia Japón. Salen de Lituania justo a tiempo, apenas un corto tiempo antes de que los alemanes rompan el pacto con los soviéticos en junio de 1941 e invadan a la Unión Soviética y, claro está, a Lituania y obviamente a Vilna. Para diciembre de ese mismo año, los alemanes habían exterminado al 90% de la población judía de Lituania, tan solo un par de meses. Los refugiados llegan a Japón, a un lugar llamado Tsuruga, a Kobe, a diferentes lugares donde son bien acogidos por la población y por asociaciones que ayudan a los refugiados. Cuando Japón entra a la guerra aliándose con Alemania, los refugiados tienen que luchar una vez más por conseguir visas y los que lo hacen se trasladan a diferentes países. Rothenberg llega a Shanghái, donde vive 2 años. En enero de 1947 parte para México gracias a una visa obtenida por sus amigos bundistas radicados en México. Fueron 7 años de exilio que demuestran la capacidad de nuestro querido maestro para sobrevivir. Siguió siempre luchando por los niños, por la educación, por el bundismo, por los obreros. Siempre, siempre adelante, pero con una huella de tristeza, lo acompañó toda su vida. Muchas gracias. A continuación, Silvia Bialik leerá un fragmento del libro De Varsovia a Shanghái, de Erich Rothenberg. Este es un fragmento en el que el profesor Rothenberg
relata precisamente sus inicios a la salida de Varsovia y dice así: ya desde antes de partir habían comenzado a formarse diferentes grupos. Sin embargo, hasta ese momento permanecíamos todos juntos. A fin de cuentas, nadie tenía claro cómo ni hacia dónde marchar. Hacia el oriente, en dirección a Pinsk, hacia Lublin, Kovel o tal vez hacia Vilna. ¿Dónde era mejor? ¿Dónde era más seguro? Vilna y Kovel atraían a más personas, pues de esos sitios se podía partir hacia la frontera. Estaba a punto de anochecer. El sol estaba muy bajo en el horizonte. Aún podían verse manchas doradas sobre las copas de los árboles y los techos de los pocos edificios altos. Entre más nos alejábamos de la ciudad, mayor era el silencio y menor el rezumbar de los sonidos provenientes de Varsovia. Marchábamos callados, sumidos en nuestros tristes pensamientos. Veíamos pasar coches, carretas y peatones en dirección a Varsovia, donde nosotros lo habíamos abandonado todo. ¿Qué estarían haciendo nuestros seres queridos en aquellos últimos momentos mudos y oscuros de la tarde? ¿Pensarían en nosotros? ¿No se arrepentirían de haberse dejado llevar por el primer impulso del miedo y habernos ordenado huir, quedando solos, impotentes e indefensos? Y nosotros mismos, ¿habíamos pensado bien lo que estábamos haciendo? ¿Para qué salvarnos solos si habíamos abandonado a los más queridos, a los más allegados? Leeré para ustedes unos renglones en yiddish, que es el lenguaje original en el que fue escrito. Euch mit seinen gegangen, stillschweigendig, versunken in die eigene treuerige Gedanken. Es seinen vorbeigefahren, Autos, Porsche, Furlach, es seinen euch vorbeigegangen, Fußgänger, ahin, in der Richtung von Warschau, wo wir haben alles übergelost. Was tun sie dort, unsere Liebste? Sie sitzen sie jetzt in die dunkle, stille Vernachtscheuen und trachten wegen uns. Sie bedeuern sie nicht, was sie haben sich gelost mitreißen vom ersten Schreckimpuls und geheißener Wegen, bleibendig allein, hilflos und ohne Schutz. A continuación doy la palabra a Shulamit Sturman. Después de escuchar estas tan conmovedoras palabras, veremos un video para honrar al muy querido personaje que nos lleva desde su lugar de nacimiento, su largo y difícil trayecto para llegar a Shanghái y finalmente a nuestro México, que se convirtió en su hogar hasta su fallecimiento. Para hacer más comprensible el video, quiero comentar acerca de ciertas palabras que aparecen en el mismo. Escuelas yiddishistas, escuelas que enseñaban en el idioma yiddish, el lenguaje por excelencia para la educación de los niños judíos. Para la mayor parte de los judíos en Europa, el yiddish era su lengua madre. El profesor Rothenberg era un yiddishista, o sea, que amaba y peleaba por el yiddish. Escucharán una canción titulada Das ist Yiddish, este es yiddish. Al ser el idioma del maestro Rothenberg, acompañaremos una buena parte del video con esta canción. Y ahora empezaremos con el video.
esta fue la vida de nuestro querido profesor Joseph Rothenberg. Ahora quiero pasarle la voz a Silvia Bialik para que nos lea otro pequeño fragmento del libro de Lehrer, de Varsovia a Shanghái. En este fragmento escucharemos en voz del profesor Rothenberg un poquito nada más los problemas que tuvieron durante su largo peregrinar. En los caminos el pánico aumentaba. La gente corría en todas direcciones sin rumbo fijo. Los tanques alemanes están por todos lados, se repetían unos a otros con gestos de temor en los rostros. Las bestias hitlerianas lograron su objetivo, pensé. La población está totalmente desmoralizada. Nos apresuramos lo máximo posible para llegar al río Bug, pues se propagaban rumores sobre la invasión por las fuerzas militares. Abandonamos el pueblo el domingo al anochecer, momento en que los pueblos de la Rusia Blanca se acostumbraba que un grupo de muchachas y muchachos se reunieran a cantar baladas sentados a la vera del camino. Pasamos junto a ellos calladamente, nos sonrieron y algunos con buen humor exclamaron: ¡Te apresuras, te apresuras! Y de todas formas, no llegarás. En verdad, habían adivinado nuestros pensamientos y nuestro estado anímico. El camino era sumamente arduo. Arenas profundas y espesas nos envolvían los pies, por lo que muy pronto perdimos las fuerzas que habíamos recuperado. La noche se acercaba y debíamos asegurarnos de no perder el rumbo. Finalmente, oscureció por completo. Reinaba un silencio mortal. Ni siquiera se escuchaba el ladrido de algún perro. Habíamos concertado salir a las 8 de la mañana en dirección a Prushane Kartush Bereze y rentar unas carretas, pero a las 4 de la mañana nos despertaron repentinamente. Teníamos que partir lo antes posible. Todos debíamos huir. En cuanto salimos a la calle, pudimos ver el gris elevarse sobre el día. Era la primera vez que nos encontrábamos ante un terror semejante, masivo. Un miedo histérico se apoderaba de toda la ciudad sin razón concreta. Todo y todos corrían, carretas atiborradas de cosas, carretillas y bicicletas se derramaban hacia la salida de la ciudad como una corriente feroz. No había un solo rostro que no mostrara desconcierto y temor. Muchos policías y bomberos que aparentemente habían evacuado de diferentes zonas del este, ahora corrían en salvaje pánico. Resultaba claro el por qué un pueblo completo se perdía en el desorden. No había nadie que diera instrucciones ni proporcionara información. A continuación, escucharemos de la voz de varias de sus exalumnas que también participaron en la traducción del presente libro, algunas de sus vivencias directas con el profesor Rothenberg. Doy la palabra a Sheindl Merikansky. Sheindl, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ya? Ya. Muchas gracias, Chivis. Siempre admiré a Lehrer Rothenberg. De niña, cuando nos enseñaba las canciones, yo me transportaba al lugar o al hecho. El himno de los partisanos, Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Esta canción fue escrita con sangre y no con lápiz. A mí me impresionó mucho y pregunté,
si se cortaban las venas. Y su explicación fue para niños de 4º y 5º año. Las canciones que nos enseñaba, además de traducirlas, se platicaba sobre ellas. En mi edad adulta tuve la oportunidad de volverme a encontrar con el Lerer. El Lerer fue un hombre solo, pero no solitario. Tenía una rutina de vida. Le gustaba escuchar música clásica con un vaso de té. Decía que el té da salud. Si se toma té 100 años, es señal que se viven 100 años. Otra cosa que solía decir, ich will sterben gesund, quiero fallecer sano. Tenía amigos entrañables que venían a pedir consejo o simplemente disfrutar de su compañía. Como gran pedagogo, dijo que cuando él empezó a dar clases, se puso a estudiar el fútbol, porque un maestro tiene que tener un idioma con los alumnos. Se enojaba mucho porque en Yom HaShoah, el día del Holocausto, no se destacaba la fortaleza y el espíritu valiente de los judíos, porque fueron unos héroes. Y eso es lo que hay que enseñar. Y aunque trataron de desmoralizarnos, no lo lograron. El amor a la vida y el no olvidar las raíces es lo más importante. Nunca lograron corrompernos. El Lerer no era practicante. Y en una de nuestras pláticas le dije que él era el hombre más religioso que yo he conocido. Me miró sorprendido, a lo cual le dije que nadie como él ha cumplido la mitzvah, el precepto de enseñar el Shema Israel. Escucha Israel, escrito en Deuteronomio 6, 5 y 9. Como él me vio con asombro y me dijo, ¿por qué dices esto? Porque usted ha dedicado a enseñar a sus alumnos el amor al Yiddish y la cultura judía. Y como maestro, siempre dejó huella en cada alma que tocó. Gracias, mi Lerer, donde se encuentre. Le paso la palabra a Tzivke Weiser. Hola a todos. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de contarles mi experiencia con el Lerer Joseph Rothenberg, especialmente en este día que se conmemora la Shoah. En el año de 1979, con unas amigas, entramos a hacer el curso del seminar para la formación de Lehrerkes. En ese entonces el profesor Loquier era el director y el profesor Joseph Rothenberg impartía historia judía. Para la clase del Lerer Rothenberg no se necesitaban libros. Él daba su materia fluidamente, sin ninguna nota. Al principio para mí era difícil porque mi Yiddish era básico y el de él era elevado, pero poco a poco tomé apuntes y gracias a Lerer empezó a cautivarme e interesarme el idioma y entender que el Yiddish era algo más que gramática. La clase de Lerer era como un relato que contaba de una manera amena e interesante, que parecía que se transportaba a cada época y también relataba de sus experiencias personales. Sabía que Lerer había llegado a México solo y que gracias a los budistas, como ya escuchamos, que tuvieron a bien traerlo a México. Después de una travesía, como ya oímos, que luego contó en su libro Fumbarshe Shanghai. Le dio un sentido a su sobrevivencia, siguiendo con su profesión de maestro, para educar a los niños de las generaciones futuras, transmitiéndoles todo el bagaje que él tenía, los valores, aprender de la historia, conocer sus raíces y, por supuesto, el Yiddish. Aparte de ser maestro, era un consejero, gran observador de la vida, y nuestra relación se volvió más cercana, ya que en muchas ocasiones lo llevaba yo a su casa. Y ahí teníamos la oportunidad de platicar.
Él tenía un sentido práctico de la vida. Pienso que las muchas generaciones de niños fueron su familia y llenaron la falta de la suya. Al cabo de 3 años me gradué. Mi intención no era trabajar como Lerche. Se lo hice saber, lo cual él no aceptó de ninguna manera, argumentando que era necesario seguir la cadena, enseñar el yiddish en nombre de aquellos que habían muerto, que la mayoría hablaba yiddish. Puedo asegurar que el Lerche Rothenberg hizo una gran diferencia en mi vida, porque los años que trabajé como Lerche fueron de muchas satisfacciones. En mi mente y en mi corazón siempre estaba el Lerche. Cada vez que entraba al salón de clase, mi propósito era poderles darles a mis alumnos algo de lo que él me dio. Desgraciadamente fueron sus últimos años de vida. Hasta la fecha, y mientras yo esté en este mundo, seguiré poniendo una piedra en su tumba cada vez que vaya al Bet Haim. Diré Iskor por su alma, con el mismo cariño y añoranza que lo hago por mis abuelos y padres. Que su memoria sea recordada como un mensch, gran educador, un luchador que apostó por las futuras generaciones y dejó huella en sus alumnos. Gracias. Le paso la palabra a Esther Sirkin. Perdón. Las velas en el judaísmo tienen una connotación muy diversa, ya que las encendemos tanto en momentos de alegría como en otros de duelo y dolor. Encendemos velas antes de la llegada del Shabbat y de todas las festividades judías. Encendemos velas durante los 8 días de la festividad de Hanukkah y asimismo encendemos una vela llamada Ner Neshama, la vela del alma, cada año para honrar la memoria de un ser querido que ha partido de este mundo terrenal. Encendamos esta noche una Ner Neshama para honrar la memoria de un ser extraordinario, de un maestro de vida, de un idealista, nuestro inolvidable y querido Lerche, profesor Joseph Rothenberg. Después de las penurias que pasó el Lerche para llegar a la lejana Shanghái, en donde permaneció un par de años, llegó a México e inmediatamente fue contratado como profesor del seminario judío, impartiendo, como ya se dijo, las materias de literatura e historia judía. Ambas materias las impartió transmitiendo no solo su amplia cultura, sino que lo hizo con toda la pasión y el amor que lo caracterizaron, dejando una huella indeleble en el corazón de nosotras, sus alumnas. Personalmente, trabajé muchos años en el Colegio Yavne y solo un año en la Naye Yiddish Schule, a donde él laboraba. Y yo solía pasar a recogerlo, igual que Silvia, y tengo el sentimiento maravilloso y el privilegio de haber podido platicar con él y escuchar, ver su sonrisa y escuchar de sus labios en el transcurso de este viaje sus sabios consejos. El Lerche, desgraciadamente, no dejó familia que prendiera por él una vela, ya que esposa e hijo, como se dijo, fueron asesinados en el Holocausto, pero jamás estuvo solo. Siempre se vio rodeado hasta el último momento de su vida de amigos y de sus queridas alumnas que lo cuidaron y mimaron con tanto amor. Paso la palabra a Reisel Schonstein. ¿Puedes abrir tu micrófono, Rosy, por favor?
¿Ya? Sí. Yo conocí a Lehrer desde niña en la Nalle, después en la secundaria y en el seminario. Siendo sus alumnos en 6º año de primaria, esperábamos con ansia sus clases de los viernes, porque nos contaba sus aventuras junto con sus compañeros en Europa, que si llegaban al bosque, que si se perdían, que ya era de noche, que si no llegaban a tomar el tren, etc. Y todas acababan en la casa de alguno de sus camaradas con un vasito de té, como él decía, a Gläsl té. Nunca nosotros como niños pensábamos que detrás de estas aventuras había una gran tragedia. Solo un gran maestro logra poner a un lado su drama personal para ver a sus alumnos aprender y disfrutar. Lo miron sin una liftel inonde fununzetaller Lehrer un funale un gecumene in der Shoah. Encendamos una vela en recuerdo de nuestro querido Lehrer y de todas las víctimas del Holocausto. Yo que no quiero la vela. Tuchein bamrami Hametzem menucha nechona Hae kanfei Ashchina Bemalot kedoshim uteorim Ezarakia Meirim Umazirim Edeni Shemot Reb Yosef Rotenberg Vechol HaKedoshim She'alechu לעולמם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור ביצרור החיים את נשמתם בגני עדן תהי מנוחתם אדוני ונחלתם וינוחו בשלום על משכבם ונאמר amén. Esta fue la voz de Moshe Mendelssohn, el Hazán, el cantor, con toda su voz, con este canto que es un canto de recordación que se canta cada vez que una persona muere y que está la congregación en el cementerio. Con esto damos fin a este evento, pero quisiéramos saber si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar. Tuvimos que deshabilitar el chat por intromisiones desafortunadas, pero está lo que dice preguntas y respuestas. Y ahí pueden poner sus preguntas en Zoom. Y no sé, Alberto, si tú nos puedes leer si hay algo en el Facebook. Supuesto que sí. De hecho, una pregunta que se ha repetido en varias ocasiones es ¿dónde pueden conseguir el libro? Sí, ahí creo que Rebe Mareina nos puede contestar, o no sé si alguna de las chicas
Porque esta fue una edición comunitaria, o sea, no es un libro que se encuentra en librerías. De hecho, creo que no se vende, no se, corríjanme, pero sí se consigue. Entonces, Rebe o alguien nos puede contestar, por favor. El libro, yo tengo en mi casa libros, la que Ashkenazi tiene, pero ahora por las circunstancias está cerrada. Pero si alguien, Mónica, quiere dirigirse a ti, tú canalízalos conmigo. Rosy también tiene libros, alguna más los tiene y con muchísimo gusto trataremos de hacérselos llegar lo antes posible. Sí, si quieren, escriban un correo a la Sinagoga Histórica. Es info@sinagogajustosierra, info@sinagogajustosierra.com y ahí se los hacemos llegar. Yo me encargo. ¿Ok? Gracias. ¿Y tiene algún costo? El libro cuesta 250 pesos y el dinero, todo lo que se recaba va para obras de caridad. Nadie se queda con ese dinero. Gracias. En Facebook no tenemos más. ¿Quieres que lea los comentarios que tenemos aquí? Sí, por favor. Dice, nos dice Daniel que quiere felicitar a todos los que participaron en este homenaje y en la traducción y edición de esta formidable obra que es testimonio de esos años de terror, odio, xenofobia, barbarie y violencia que vivió el mundo en aquellos años previos, durante y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eso nos dice Daniel. María Cristina nos volvió a preguntar sobre el libro, dice que le encanta la conferencia. Nos dice Gloria, Mónica, qué hermoso homenaje al Leder Rothenberg. Y como recordatorio de la Shoah, gracias a todas, Nati, Tamara, Rebeca, etc. Nos preguntan sobre el costo, nos preguntan sobre qué planes hay de traducir el libro a inglés. Nos comenta Goldie que su hija está viendo esta conferencia y lo quiere presentar en la clase de historia de su escuela en Washington, D.C. Yo creo que no hay planes para nada, pero a lo mejor ella puede invitar a 2 o 3 de las chicas que nos acompañaron hoy y que se pueda traducir, o sea que, porque, o no, yo creo que ellas pueden dar una plática en inglés, algunas de las aquí presentes, entonces yo creo que no habría problema con eso, pero así de traducir la obra, que yo sepa, no tienen planes, ¿verdad? No. No, por ahora no hay planes. La interesada en tenerlo en inglés es mi nieta. Y pues creo que varias de nosotras podíamos apoyarla en una plática para la clase. Y muchas gracias, Dani, por estar tan interesada. Pero lo que podríamos hacer es darles clases de Yiddish para que lean el libro en Yiddish. Continúo con los mensajes. Dice María Cristina, quiero mandar mis felicitaciones a todos los que hicieron posible este evento. Y nos contesta inmediatamente Goldie Sturman, eso estaría mejor, hablando de las clases de Yiddish. Dice Ale que le encantó la conferencia, mujeres increíbles, dice. También tenemos un mensaje en Facebook que dice, Carlos nos dice, un abrazo a estas hermosas mujeres y un recuerdo a su maestro. El no olvido es parte de la dignidad de los pueblos y por supuesto que es parte inherente de la historia del pueblo judío. Saludos desde la Ibero, nos dice. Gracias. Lilia nos agradece. Bueno, hay una cantidad de agradecimientos. Nos dice felicidades por la conferencia, nos dice Lilia Nancy González, felicidades por la conferencia. Todo un honor escuchar a personas que nos comparten todas estas experiencias. ¿Qué precio tiene el libro? Nos dice Olga, ya lo comentamos, 250 pesos. Soy maestra de historia y paleografía.
No tengo más comentarios, Mónica. Ok. Bueno, yo creo que podemos aquí cerrar y escríbanos a la sinagoga para ver cómo les hacemos, ya sea llegar el libro o que vengan por él a algún lado. Con muchísimo gusto. Yo quiero agradecerles a todas y cada una, porque de veras hacer una labor de traducción es lo que hace que podamos leerlo quienes no leemos en Yiddish. Y eso siempre se agradece. La uniformidad que se logró de estas 20 voces es fantástica, Tamara. Y bueno, yo creo que cada una hoy aportó algo especial para honrar a este profesor. Yo sé que Tali, que es la nieta de Rosie Chomstein, y Tamara Gleason, que vive en Londres, ellas como jovencitas, yo creo que sería muy interesante también en algún momento que no tuvieron la experiencia personal de él, pero que han estudiado su figura y su obra. Creo que también para quien quería dar una clase en Washington, también podría acercarse a ellas como en otra generación, que son jovencísimas y que conocen muy bien el Yiddish. Entonces, bueno, pues yo quisiera terminar esto y aprovechar el micrófono para invitarlos a nuestra próxima entrevista del lunes a los inmigrantes. Vamos a tener a Benito Lasky, que nos va a platicar una historia muy interesante de sus padres que llegaron de Polonia. Tiene documentos extraordinarios, fotografías fantásticas y creo que lo van a gozar. Es el lunes a las 7, aquí mismo o en el Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra. Bueno, pues no olvidemos y buenas noches a todos. No sé si alguna de las participantes quiere decir algo más antes de terminar. Yo quiero agradecer a Rebe y a Shulamis por la maravillosa idea de unirnos a todas nosotras en este hermosísimo proyecto. Muchísimas gracias a ustedes, Mónica, por la invitación y un honor estar aquí reunida con todas ustedes. Gracias. Y yo quisiera agradecer a Mónica, que de un libro que yo le mandé surgió toda esta idea, que me pareció preciosa. Gracias, Mónica. Gracias a ti. La verdad yo no lo conocía y fue para mí un gran regalo. Y quiero comentar que Alberto Chakra, quien es el que produjo hoy este programa, quien está en la transmisión y en todas las cuestiones técnicas de la Keilah, ya está en sus últimos días en esta institución y lo vamos a extrañar muchísimo. Alberto, te deseamos lo mejor del mundo en cualquier cosa que sea lo que vayas a incursionar. Mucha suerte y muchas gracias siempre por tu hermosa disposición a ayudar y apoyar. Gracias a ustedes, Mónica. Un honor. Gracias. Bravo, bravo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias por todo. Gracias.